no tendrán ni un minuto de felicidad, ¿me oíste? ¡Ahora ayúdenme, que estoy embarazada, por favor! ¡Suéltame! Denle tratamiento completo. Y me la encierran en las catacumbas. Haz lo que quieras, Gertrudis. No vas a poder conmigo. 6 meses. He venido a este lugar cada semana y usted insiste en negarme a Gabriela. ¿Ya saben qué nombre le van a poner a mi nieta? Lucía. Quiero que su nombre sea Lucía. Gabriela, soy yo, Constanza. ¿Estás aquí? ¿Qué te han hecho? ¡Son unos miserables! ¡Qué maldad! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete de aquí, vieja loca! ¿Por qué? ¡No! ¡No! Listo, vamos. ¡Hay que ayudarla! Vamos, fuera con eso. Lugar es insoportable. Vámonos. Pati, escúchame, por favor. Somos parientes, somos cuñados, ¿sí? Pues sí, pero tú y yo nos parecemos mucho, Alejandro. Yo sé que sufres igual que yo. Por favor, tú y yo estamos tan solos, tan tristes. Necesitaba tanto sentir esto, Alejandro. Espera, Patricia, no, espera. Eres mi cuñada, ¿sí? No, pero no pienses en eso No, eres la ahorita. mujer de mi mejor Ya amigo. No, sé, esto no te- puede pasar. No. Patricia, no. Esto no puede volver a pasar, ¿sí? No. Actuaste a mis espaldas para hundir a Gastón, papá, por 4 años sin ni siquiera ver la luz del sol. Pero te juro que voy a remediar la injusticia que cometiste con él, caiga quien caiga. ¡Eres un débil! ¡Igual que tu madre! Estoy así de perder el poquito respeto que te tengo, papá. Esta vez sí me voy a defender. Ricardo, por Dios. Tú no eres lo suficientemente... ¿Qué no estás viendo? ¡Ya! No voy a permitir que se maten en mi casa. Ricardo, mejor vete. Los dos están muy alterados. Ay, Aníbal, ¿por qué perdiste el control? Tu hijo ahora es el fiscal del Estado. Y si comienza a meter sus narices, puede descubrir secretos que nos comprometen. No te viste muy inteligente que digamos. No. Ricardo, es un borrego. Eso no es lo que acabo de ver. Creo que tu borrego se está convirtiendo en león. Tenemos que olvidar lo que pasó, ¿sí? Fue un momento de, no sé, de debilidad. Entiéndeme. Ricardo es como si fuera mi hermano. Bueno, y tu mujer es mi hermana, es de mi sangre. Estoy borracha, Alejandro, pero no estoy amnésica. No me tienes que recordar el Patricia, parentesco. no lo digo por ti, lo digo por mí. Alejandro, no estoy orgullosa de esto que pasó. Nunca me imaginé que iba a estar a punto de hacer el amor con mi cuñado. Pero cada beso que me diste me hizo sentir viva otra vez. No digas eso. Es No, más, sí. no lo repitas. Pues eso es lo que siento. Llevo muchos años muerta en vida y estoy segura que tú eres igual de infeliz con Irene como yo con Ricardo. Sí, pero no es excusa para engañarnos. Entiéndelo. Mira, Alejandro, si tú quieres luchar contra esto, está bien. Yo voy a estar esperando cada instante de mi vida que esto vuelva a pasar. Patricia, yo me voy. No. No solo mataron a mi tigre, pero encerraron a Gabriela durante 4 años. Igual que a ti, Gastón. Y jamás me dejaron verla. ¿Quién sabe si se volvió loca de verdad? Pues no sé, quizás sería lo mejor para todos. Que perdiéramos la razón. ¿De qué nos sirve estar conscientes cuando ya nos derrotaron, Francisca? No digas eso, Gastón. Tú me tienes que ayudar. Tú eres mi única esperanza de hacer justicia contra los lobos. Mírame, Francisca. No soy ni la sombra del Gastón de antes.
Ya no me interesa luchar por la verdad y esas estupideces por las que luchaba antes. Nos derrotaron, Francisca. A mí me quitaron hasta la fuerza de lucha, que era lo único que me quedaba. Así que te robaste una llave para ayudar a Gabriela Suárez a escapar. Por lo visto ya no eres tan inofensiva como antes. ¿Cómo pueden cuidar a los pacientes de este centro si tienen la mente más enferma que todos nosotros juntos? Solo alguien que esté mal de la cabeza puede hacer tanto daño como el que le han hecho a Gabriela. Si tanto la quieres y la defiendes, te puedo mandar con ella a la catacumba. No lo harás, Gertrudis, porque sabes que el miserable que me encerró aquí me quiere viva. Por eso te paga. Si yo muero, él te mataría después de mí. Ya que estás tan incendiaria y tan consciente, quiero que le den tratamientos de agua fría. ¡Seguridad! Llévensela de mi vista. Hace mucho tiempo que no veo a Gabriela Suárez. Ni siquiera los que le entregan el alimento se han asomado a verla. ¿De verdad está tan destruida como dijo Constanza? Sí, doctora. Ya ni siquiera puede hablar. El otro día la escuché gruñir, parece un animal. Perfecto. Le sacó el ojo como si fuera un cuervo, un ave de rapiña. Que termine de convertirse en eso, en animal. Por favor, déjenme invitarlos. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y... esto para ti. Gracias. Oye, pero ¿por qué le diste una propina tan alta? Aquí no es necesario. Alberto, hombre, no seas tacaño. Por favor, discúlpalo. Mira, él no está acostumbrado a estar en las reuniones de las altas esferas en los negocios. Hasta hace muy poco tiempo era apenas un ingeniero. Ay, Julio, ¿qué pasó? Pero por favor, sígueme contando. Me interesa muchísimo el asunto este de los billetes tintados. Por supuesto. Esto es un método infalible para cruzar el dinero de una frontera a otra, sin que los rayos X de las aduanas detecten los billetes. El único problema aquí es que yo solo estoy de paso en este país y destintar todos los billetes tarda bastante tiempo. Así que yo necesito el cash. Entiendo. Ese no es problema. La pregunta es, ¿cuántos billetes tintados traes tú? Porque mira, yo podría darte, no sé, quizá 300,000 de los míos por 1,000,000 de los tintados tuyos. ¿Cómo se nota que eres un viejo lobo de mar en los negocios, mi estimado Julio Montemar? Ahora que mencionas mi nombre, Alberto no tuvo la atención de decirme cuál era el tuyo. Lucho Vampa, empresario y experto en los negocios, pero no tan experto como tú. Ahora sí, ya me quedé solita, morenita. Ni Gastón, que es tan valiente, quiere ayudarme. ¿Y ahora en quién voy a confiar? Bueno, Max. ¿Cómo te fue en la competencia, mijo? Sí, prendí todas las veladoras de mis santitos. Pues tienes que figurar en las nacionales de fútbol para que te den tu beca en la universidad. Están tocando en la puerta, mijo. Yo creo que es un cliente, ¿eh? Que Dios te bendiga, mi amor. Adiós. Ramón Izquierdo, ¿qué haces aquí? Sé que tú haces despojos. Limpias. Mira, me salieron unas ampollas aquí en el costado. Parece que es culebrilla. Alguien me está haciendo una brujería, Francisca. Ayúdame, por favor. No dejes que me dé la vuelta en todo el costado. No me quiero morir. Mi estimado Julio, yo me preguntaba como gran empresario mexicano que eres, Gracias. si existe la posibilidad que me puedas presentar a algunos compañeros tuyos, amigos que estén interesados en cambiarme una gran cantidad de dinero. Ah, pues a mí me interesa. No, por favor, Lucho, no hace falta, hermano.
la verdad es que me inspiras muchísima confianza. Yo estoy acostumbrado a hacer negocios aquí de una manera muy local. Quiero saltar a las grandes ligas, olvidarme de mis socios tradicionales y abrirme mundo, ¿no? Abrirme otros campos. Tú me entiendes, ¿no? ¿Preferirías que tú y yo hablemos a solas en otro lugar? ¿Te parece si salimos? Va. ¿Permiso? Muchas gracias. Pídete algo. Te puedo llamar Julito, ¿verdad? Julio. Por supuesto, hermano. Sí, claro. Pues voy a hacer unos rezos, pero no dejes de ir al doctor. La culebrilla se da por un virus de la varicela. Los doctores la llaman herpes zóster. ¿Cómo sabes cosas, Francisca? Pues no eres el primero que llega aquí con ese mal. Además, uno tiene que documentarse si va a estar tratando con enfermos. Iba por un caminito. Le pregunté a San Pedro. ¿Quién me haría esta brujería? ¿Pero por qué me hacen a mí si yo no le debo nada a nadie? Pedro me respondió con agua de monte. Yo soy un hombre bueno. A ti te consta, mi Panchita. ¿Por qué me llamas así? Yo te iba a buscar siempre a la casa de muñecas. ¿No te acuerdas? Siempre pedía que tú me atendieras. Mi Panchita. Siempre me gustaste mucho. Pero pues el tigre se me adelantó. Pero mira, ahora que él no está, pues... ¿Quién dice que no está? Aquí está. Su espíritu vive en esta casa. Y lo estoy viendo ahora. Ahí está sentado. Y te mira con ojos de odio. ¿No será él el que te mandó la culebrilla? ¿Tú puedes verlo? No solo él. Todos los que murieron en esa mina. Ahí está Fernando Beltrán. Ahí está Guillén. ¿Y qué quieren? Te están señalando. Te están inculpando. Te acusan. Porque tú fuiste el maldito que ayudó a que se murieran todos. Son todos los expedientes de hace 4 años, ¿verdad? Sí, señor, aquí está completo. Gracias. Oye, te encargo también los del año siguiente, por favor. Necesito descartar que ese expediente no sea traspapelado. El caso de Gastón Goicoechea tiene que aparecer. Muy bien. Hola, Ricardo. ¿Podemos platicar? Llegaste justo en el momento indicado. No sabes el coraje que me cargo. No hay nada peor que alguien de tu propia familia te traicione. Hace rato que llamé, la sirvienta me dijo que no podías atenderme porque te sientes mal. Pero yo no te veo cara de enferma. Más bien de cruda. ¿Te emborrachaste? ¿Y tu hija? La dejé con la nana de Ricardito. Oye, hermana, últimamente estás tomando mucho. Y no entiendo por qué. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Algo así. Ay, Patricia, pues es como yo. En lugar de meterme alcohol, lo que hago es ir al gimnasio o al spa. Sí, ya sé, histérica y enojada, pero siempre bella. ¿Cómo enojada? ¿Por qué? ¿Tú también tienes problemas en tu matrimonio? De día sí. Alejandro no me hace mucho caso. Ya sabes, por estar en el trabajo o con la niña. Pero las noches son todas mías. Por eso es que nunca me descuido. A ver, perdón que te haga esta pregunta, pero ¿cómo es tu relación sexual con Alejandro? ¿Por qué me preguntas eso? Tú lo que quieres es que te dé consejos para subir la pasión en tu matrimonio, ¿verdad? Mira, en el sexo, Alejandro y yo somos perfectos. Yo dejo fuera de la recámara cualquier temor o prejuicio, ¿eh? Y él, Patricia, él es un bárbaro incansable. Es como un campeón olímpico en la cama. Es delicioso.
puedes creer, Alejandro? Mi propio padre jugó con mi prestigio profesional. Y no solo eso, también me indigna la injusticia que ha sufrido ese pobre periodista por su culpa. Era eso. Hablabas de tu padre. Por supuesto. ¿De quién más? Si él toda la vida ha sido mi peor crítico. En lugar de apoyarme, siempre me ha hecho sentir inferior. Menospreciando cada uno de mis logros y echando... Ricardo, por favor, cállate y escúchame. Necesito decirte algo muy importante de tu esposa. Todo lo que ayer sufrí hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron